Gracia y paz a ustedes de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. El texto para nuestra meditación de hoy es el Evangelio de San Lucas para la ascensión de nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo, el Señor resucitado y ascendido. Amén. Dicen que la repetición es la madre del aprendizaje. Esa era la manera en el sistema clásico de aprendizaje. Pero gran parte de la educación moderna parece denigrar tal enfoque. Sin embargo, funciona bien. Además, vemos en nuestro texto que es bíblico. Eso es precisamente lo que oímos hoy, en parte, en el Santo Evangelio que escuchamos para la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. 40 días después de su gloriosa resurrección, nuestro Señor y Salvador Jesucristo ascendió al cielo. Pero antes de ascender, enseñó a sus apóstoles. El texto dice, luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces él abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Dios había declarado su plan de salvación a través de Moisés, los profetas y los salmos poéticos. Lo proclamaba repetidamente esa necesidad de que el Cristo padeciera y al tercer día resucitara. En varias ocasiones Jesús había recordado a los apóstoles y a sus discípulos de tales cosas. Todo iba según lo planeado, incluso si se veía de otra manera según el pensar humano. Repetir, recordar, acordarse. Así nuestro Señor Jesucristo enseñó. Así Él inculcó a una comprensión correcta de los terribles resultados del pecado original en el mundo y en nuestras vidas. Así señaló el remedio que Él había cumplido una vez para siempre para conseguirnos el perdón de todos nuestros pecados. Así aseguró a sus apóstoles y discípulos y les dio la paz. Repetidamente, Él les recordó a sus discípulos para que pudieran acordarse de sus palabras y hechos y luego de lo que Dios había dicho y prometido en todas las Escrituras. Esto es lo que escuchamos en el texto hasta este punto. Pero la carne pecaminosa de ellos, de igual a la nuestra, era olvidadizo, muy fácilmente distraído por los atractivos de este mundo, llevado a las dudas con demasiada facilidad, incluso cuando apenas acabamos de escuchar y ver la verdad bonita de Dios. Nos centramos tanto a las dificultades de la vida, la debilitación de la carne a lo largo de los años, nuestros fracasos y el impacto de los fracasos de otros en nuestras vidas. Nos inclinamos demasiado
a los pecados de la carne. Escuchamos demasiado las palabras inteligentes y engañosos del maligno y nos olvidamos de la ley de Dios, lo que Él exige de nosotros, de todo el mundo, incluso de nosotros que somos sus hijos por medio de nuestro bautismo en la vida, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos olvidamos también del Evangelio de Dios, lo que Él promete al mundo entero, aun cuando no lo reciba, pero especialmente a nosotros, cuyas mentes Jesús ha abierto por el Espíritu Santo para entender las Sagradas Escrituras. Nos olvidamos de la ley y como resultado pecamos. Nos olvidamos del Evangelio y como resultado caemos a menudo en la desesperación. Repetir, recordar, acordarse. Así nuestro Señor nos enseña a nosotros hoy. Por eso es importante congregarnos en torno a la palabra y los sacramentos de Dios semanalmente y en los otros días festivales. Por medio de la palabra sagrada que escuchamos en el servicio divino, Dios repite sus promesas de perdonarnos. Dios nos recuerda todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo llevó nuestros pecados a la cruz con el fin de llevarlos lejos de nosotros. Cristo resucitó de la tumba al tercer día como la primera fruta y la prueba de nuestra propia resurrección el último día. Desde que Cristo, nuestra cabeza, vive, nosotros que hemos sido hechos miembros de su cuerpo, también viviremos. Esta es promesa de Dios. Cristo ha ascendido al cielo para que nuestra humanidad pueda estar sentada a la diestra del trono de Dios en Cristo. Por medio de su palabra, nuestro Señor nos hace recordar todo lo que Cristo ha prometido dar a los suyos: el perdón de todos los pecados, la vida y la salvación eterna. Por último, Él nos hace recordar que somos sus hijos perdonados, que tienen un gran sacerdote, un sumo sacerdote en los cielos, Jesucristo, el Dios hombre. El Dios que está con nosotros, su pueblo. El Dios hombre, quien continuamente intercede por nosotros ante el Padre. Hay otro aspecto de nuestro Santo Evangelio que debemos considerar hoy también. En su comentario sobre este texto, el reverendo doctor Arturo Just nota que el Evangelio de Dios que Él nos ha dado a través de su siervo San Lucas termina donde comenzó, en el templo. Zacarías está en el templo cuando recibe la promesa de un hijo en su vejez, un hijo que sería el precursor del Salvador Jesucristo. Pero más importante aún es que Jesús mismo estuvo en el templo 40 días después de que su vida encarnada comenzó fuera del vientre de María. Y 2 de los santos de Dios en aquel entonces encontraron al infante Salvador en el templo. Y al ser bendecido con la presencia salvadora del Señor, el justo y devoto Simeón tomó al niño Cristo en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación,
Los ojos de Simeón habían visto al infante Jesús, la salvación del mundo. Repetir, recordar, acordarse. Aquí al final de este Evangelio de nuestro Salvador y Señor, 40 días después de que su vida resucitada de la tumba comenzó, los santos encuentran al Cristo resucitado en Betania, en el monte de los olivos. Y el texto dice, y levantando sus manos, Jesús los bendijo. Pero sucedió que, mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén. Y siempre estaban en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Bendecidos con la gracia, con la presencia salvadora del Señor, a su vez, ellos volvieron a bendecir a Dios. Ahora encontramos que hay dos clases de bendición. La palabra traducida bendecir aquí en nuestro texto y también en el texto de San Lucas 2, donde encontramos a Simeón con el bebé Jesús. Esa palabra significa, en su sentido simple, bendecir o hablar bien de alguien o algo. De esta palabra se obtiene en español la palabra elogiar, en el sentido de hablar bien de alguien, por ejemplo, que ha pasado de esta vida. La forma en que Dios bendice, habla bien de nosotros, nos concede misericordiosamente aquello que no hemos ganado y que jamás merecemos. Dios nos bendice, Él nos habla bien a proveernos todo lo que necesitamos para este cuerpo y vida. Más importante aún, Dios nos bendice a concedernos el perdón de los pecados, la vida eterna y la salvación. Por causa de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección al tercer día. Dios habla bien de nosotros a causa de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Nos llama justos por causa de Cristo. Y por su causa nos llama perdonados. Nos llama también santos. Él nos llama sus hijos amados. Nos llama coherederos de Cristo, nuestro Señor. Coherederos de todo lo que pertenece a Cristo por derecho. Herederos de la vida eterna en los cielos. Un lugar eterno en el reino de Dios, el reino de la gloria. En respuesta a esta bendición de Dios, también nosotros hablamos bien bendecimos a Dios. No le transmitimos nada a Dios. Dios, sin embargo, somos testigos de la palabra dada por medio de Moisés, los profetas y los salmos, que se ha cumplido todo en Cristo Jesús. Somos testigos de la verdad escrita y sempiterna, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Bendecimos a Dios, que nos ha bendecido a nosotros, cuando hablamos bien de Él, de todo lo que Él ha hecho por nosotros y por nuestra salvación. Repetir, recordar, acordarse.
En el servicio divino, Dios nos bendice con su presencia salvífica en la palabra y en el sacramento. Él repite primero la triste realidad de nuestro pecado. Él nos recuerda la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Él recuerda a nuestra mente que somos sus queridos hijos, para que podamos orar y pedirle a Él como un niño querido a su amado Padre. Y en la cena del Señor, Cristo mismo se acuerda de su obra salvadora en la cruz, sobre la cual permitió que su cuerpo padeciera por nuestro bien y permitió que su sangre inocente fuera derramada para limpiarnos de toda injusticia. Él pone en nuestras bocas su bendición de perdón y nos vierte en nosotros la bendición de la vida. Acuérdense, la vida está en la sangre. Vida eterna está en la sangre de Jesucristo. Ahora, de haber sido bendecido por el Señor en la Santa Cena, nosotros a nuestra vez lo bendecimos a Él. Repetimos las palabras de bendición de Simeón. Se nos recuerda que los que también hemos recibido al Señor en la boca, ahora podemos ser despedidos en paz, ya que hemos visto la salvación de nuestro Señor. La llamada sale. Bendigamos al Señor y damos gracias a Dios, porque Él nos ha bendecido una vez más con su perdón, su vida y la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.